11:18 de la mañana y ya está en nuestros estudios Silvia Ibarzábal. Ella es vicepresidente de AFAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro estudio. Buen día y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, la verdad es que, bueno, en un momento tan particular como el que estamos viviendo en nuestro país, de tanto atentado, de tanta marcha, de tanto crimen, de tanto dolor, la verdad es que recordar aquel atentado del que vos nos vas a estar hablando hoy, les vas a estar contando a nuestros oyentes, nos pareció... La verdad que nada más oportuno, ¿no? Aunque, bueno, cuando surgió la invitación todavía no teníamos esto así como sucedió en este fin de semana, pero bueno, queremos que le cuentes a nuestros oyentes porque sabemos y después vamos a anunciar que prontamente tenemos una marcha, un homenaje, como para que puedan acompañarnos y acompañarte, pero quisiéramos que refresques un poco qué ocurrió en aquella fecha y qué pasó, por qué recordamos esto y homenajeamos. Bueno, el denominador común con respecto a lo que está pasando hoy es la violencia, ¿no? Lo que pasa, que en aquella época, estamos hablando del periodo setentista, la violencia era armada, que no sé hasta qué punto ha llegado esta situación en Jujuy y mismo en Chaco. Sí. Pero si no han llegado a ese extremo, creo que le falta poquito. Sí. Han llegado, por lo menos en Jujuy se ha llegado a ese extremo, ¿no es cierto? Porque hemos tenido un centenar de heridos, sí. Entre ellos 56 o 57 efectivos policiales, y ahí también un gran número de personas detenidas precisamente por la violencia, porque lo que se intentó ayer fue quemar la legislatura, sí, como consecuencia de una constitución aprobada. Pero lo que más realmente me suena o le encuentro la similitud es en esto de las diferencias que hay entre unas víctimas y otras. Por eso me gustaría que cuentes un poco esta doble vara, digamos, ¿no? Exactamente, así le decimos nosotros, doble vara. Somos víctimas que no están alcanzadas por los derechos humanos. Creemos que acá en la Argentina los derechos humanos son selectivos. Sí. Fíjense lo que está pasando en el norte. Seguramente responsabilidad van a tener los uniformados que salieron a defender a la sociedad. Exacto. Seguramente. Esto es un problema ideológico, esa es la realidad. Volviendo al tema de la marcha a la cual vamos a convocar, esto ocurre bajo la década del 70, de una violencia extrema, lo digo porque en realidad los que tienen menos de 50 años no conocen exactamente el tema. ¿Qué es lo que había ocurrido? Exactamente. Y bueno, había mucha violencia en el país, se acababa de hacerse cargo la Junta Militar por pedido de toda la dirigencia política. Eso es importante aclararlo porque después todos se olvidan. Sí, claro. Mira, justamente esta mañana estábamos leyendo o estábamos comentando a nuestros oyentes archivos de la propia vicepresidente pidiendo la intervención frente a las situaciones como las que se están planteando en Jujuy. Y ayer el mensaje fue totalmente contradictorio. Entonces se olvidan de qué es lo que... Y acá en el caso de lo que vos estás contando pasa lo mismo. O sea, pareciera que no recuerdan la violencia que había en los 70. Claro, es un silencio cómplice, diría yo, por lo menos de parte de la dirigencia política que todo lo conoce, ¿no? Y con esto yo quiero dejar en claro que no tomo partido por ninguna de las partes enfrentadas. Lo que pasa que esto es la verdad. Claro. Y el atentado al cual quiero hacer referencia es una bomba que puso Montoneros en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal. Que está en la calle Moreno al 1400, pleno centro. Como dije anteriormente, fue puesto por Montoneros.
hubo uno de ellos que era un oficial de policía muy joven, un agente infiltrado en la policía, que durante una semana entra al comedor con una valijita, una bolsita, más o menos del tamaño de la bomba que iba a colocar. Porque en esa época se revisaba a las mujeres, me acuerdo, las carteras, Sí, sí, cuando iba a sí. entrar a un lugar del Estado o una institución eh, militar, de la policía o de seguridad, ¿no? Bueno, entró 7 veces sin problema, los conocían los de la puerta, eran de la misma arma, comía, hasta que, bueno, un día, después de una semana, dijo, bueno, pongo la bomba, era el momento. Así que entró como todos los días, se sentó, pidió su carne al horno, eso sé porque lo leí en un libro por declaraciones del mozo. Pidió su carne al horno, que al final ni comió, y eh, activa la bomba por un sistema de relojería y él se retira 7 minutos antes que la bomba se active. Terrible. 7 minutos antes. Ay, es espantoso. Qué miedo, Espantoso. piensa uno, ¿no? Claro. Bueno, más espantoso fue lo que vino porque la bomba tenía entre 5 y 7 kilos de trotil y unas pequeñas bolillas que eran de acero. Es una bomba vietnamita, le llaman. Y eso, bueno, cuando explota, dispara para todas partes, destrozando todo, desde paredes, muebles, personas, ¿Se supo cuánta gente todo. había en Sí, ese momento? sí. ¿Un aproximado? Yo te digo que hubo 23 muertos Ujú. y 110 heridos. Esta bomba iba dirigida a los altos mandos que estaban pisos más arriba. Pero ellos no estaban, porque ellos no comían en ese En el comedor. comedor. Claro, comían en sus casas o en un restaurante de la zona. Así que no, ellos no estaban, estaban los de más baja graduación y algunos comerciantes de la zona que se acercaban y comían ahí. Había gente, qué sé yo, había un bombero, un enfermero, el cajero del comedor, 5 mujeres. Una de las mujeres civil, que fue a visitar a una amiga, se llamaba Carolina Cepeda. Bueno, eh, este fue el atentado después de la AMIA más grande en la República Argentina y más importante en el mundo a una institución policial. Esto es terrible, pero esto también pasó en la Argentina. Es así. Claro, esto de la doble vara que decimos, ¿no? Exactamente, doble vara para Porque las cuando se habla de víctimas. derechos humanos, de esto no se habla. No, no. Ujú. Y ya te voy a decir más si me das 2 minutos. El tema es que, por ejemplo, la embajada de Israel, es horrible lo que voy a decir, pero tuvo un muerto menos, 22 muertos. Es horrible lo que voy a decir porque lo estoy poniendo en números. Sí, 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 claro. Y la verdad que los números significan un muerto, una familia atrás, mucho dolor, bueno, todo lo que implica un tipo de muerte de esa naturaleza. Pero es como para graficar o que los más jóvenes tengan la imagen visual, o una imagen visual de lo que pudo haber pasado. Sí, mira, para la justicia argentina te voy a decir que esto es delito común. Es, es vergonzoso. Realmente sí. Es vergonzoso. En el 2006 más o menos hubo un pedido de reapertura de causa y la doctora Servini de Cubría cerró la causa porque dijo que no había pruebas seguras y que, bueno, que faltaban pruebas y que, bueno, que no era delito de lesa humanidad. Eso es delito común. Y se pidió, hará un año atrás, otra reapertura de causa
por el derecho que tienen los familiares de víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido. Bueno, no le dio curso, creo que la misma doctora Servine de Cubría cerró la causa. O sea que no tienen ningún reconocimiento. Nada, no hay ni posibilidad, yo por conocimientos de otros hechos, de homenajear a sus muertos. Esto lo prohíbe el gobierno. Y hablando de homenaje, justamente el eje tiene que ver con Rodolfo Walsh como ocupando, ¿no?, uno de los nombres de las estaciones de subte de la línea E, que es lo que están reclamando. Exactamente. El autor del atentado, digamos, el que pone la bomba, era de apellido Salgado. Y el autor ideológico era Rodolfo Walsh, que era un hombre de mucho prestigio dentro del ambiente periodístico. Sí, como periodista, como escritor. Ustedes van a encontrar plazas, salas, escuelas, monumentos en su nombre, en homenaje a él, y mismo esta estación de servicio, de subte, sí, perdón. Pero lo que se olvidan de decir es que aparte era muy prestigioso como montonero. Eso no lo van a leer en muchas partes, que él era montonero. Y aparte de esto era muy destacado dentro de la organización, porque él trabajaba en el área de inteligencia y dentro de esa área era muy prestigioso también. Ese hombre recibía y recibe todo el reconocimiento y los honores, al punto tal de el nombre de la estación de subte, que abajo hay murales pintados. Pero ese hombre fue el autor de que mataran 23 personas, y estoy hablando de un solo atentado. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende? Porque aparte, los más jóvenes perdón que a lo mejor hable de forma vulgar, pero van a comprar el relato oficial, porque esto es la gota, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Bueno, la marcha ya la hicimos el año pasado. Esta es la segunda. Antes que me cuentes de la marcha, que las vamos a anunciar y la vamos a repetir como para que... Contanos un poquito cómo nace Afabita. Afabita nace... Digo, sobre todo para la gente que te está escuchando, ¿no es cierto? Sí, como para que, puedan sumar, puedan acercar, ¿no? Bueno, disculpen que lleve este tema a lo político, pero en realidad es que el tema es político, ¿no? Si no quieren me callo. No, por favor. Este tema de Afabita nace con la asunción de Néstor Kirchner, donde su gobierno empieza a adueñarse, no es la palabra correcta, de los derechos humanos en la Argentina. Y con eso construir poder. Ahí es cuando viene esta cosa tan incisiva, vengativa, de hablar de los otros muertos y no de nosotros. O sea, nosotros nos dejan a un lado, nos niegan, nos esconden. Y bueno, en realidad ahí nos empezamos a conocer, porque la verdad que nos sentimos agredidos por esa indiferencia, después de haber pasado lo que pasamos, ¿no? ¿Y a qué atribuís vos, Silvia, esa indiferencia? Bueno, yo creo que primero el tema es ideológico. Segundo, es un tema de negocios, porque se han pagado más de 3.000 millones de dólares en indemnizaciones que pagamos todos los argentinos, muchas de ellas mal otorgadas. Y el número, digamos, esto de 30.000. Claro, porque el número no es 30.000, digamos. No entiendo por qué no dicen la verdad, porque es como si le quitaran relevancia a un número menor. Claro.
Y eso que hay que mentir por ley de que son 30.000. No son 30.000, sino la señora de Fernández Meijide miente. Pero bueno, no es menos grave un número menor. Este tema con las indemnizaciones, que quiero decir que, por ejemplo, las hijas de Santucho, jefe máximo del ERP, cobraron 4 indemnizaciones, traen alrededor estudios de abogados, digamos. Hay toda una movida, claro. Y esto, cuando yo digo, es una cuestión de negocios, es una cuestión ideológica, y particularmente es esconder lo que pasó antes del 24 de marzo del 76. Y con eso deslindan responsabilidades. Este atentado de la policía del que estamos hablando fue el 2 de julio del 76, lo cual tampoco le quita importancia por la violencia, ¿no? Claro. Durísimo. Realmente, ¿qué cantidad de gente tienen en la asociación? Y seremos aproximadamente 26 personas. Fueron decayendo con el tiempo. Nosotros llevamos 17 años moviéndonos. A Fabita, que era lo que me preguntabas, fue así, empezamos a conocernos entre nosotros y a difundir la historia completa, con muchas complicaciones por censuras, digamos. Entonces las difundimos con libros, presentaciones en conferencias, ateneos, bueno, este tipo de eventos, ¿no? Mucha gente fue dejando en el camino porque, bueno, trabajaban para el Estado y perdían el trabajo, en fin, tenían ese tipo de complicaciones. Bueno, yo quiero realmente decirle a todos nuestros oyentes y también a la gente, por supuesto, de alguna manera acompañar a la gente de AFAVITA, por lo menos desde aquí. Muchas gracias. Para esta segunda marcha contra la impunidad que se va a llevar a cabo el sábado 1 de julio a las 11 horas. La convocatoria es en Avenida Entre Ríos y Avenida San Juan. Y es esta marcha va desde la estación de subte Rodolfo Walsh, nombrada en homenaje al ideólogo del atentado, me llega acá, sí, así es. La convocatoria, hasta la calle Moreno 1417, lugar donde estalló la bomba de Montoneros que mató a 23 personas y dejó más de 100 heridos. Silvia, realmente siento muchísimo tener que anunciar esta marcha frente a tanto silencio, ¿no? Y lo que deseo es que de alguna manera sirva, aunque más no sea para calmar el dolor de todos aquellos que de alguna forma forman parte de AFAVITA y que han perdido o se han herido a algunos de sus familiares. Te agradezco, me vas a hacer llorar. Este tipo de homenajes, no justamente a Walsh, sino a la gente que murió en ese momento, nos repara el espíritu. Claro. Y el año pasado nos acompañó mucha gente. Así que esperamos que este año también lo hagan y también van a tener algunos gestos en los cuales van a participar de otra manera. Quiero decir algo, y es que este homenaje nace por la iniciativa de la vocera presidencial Gabriela Cerruti, y prácticamente en su total lo votó la legislatura. Ajá. Lo votó la legislatura. Sí. Perfecto. No, era algo que no sabíamos que había sido votado. Es importante saberlo, ¿no? Como para que nuestros oyentes sepan en qué se fundan también, ¿no? Sí, claro. Sí. Silvia, la verdad que fue un gusto que hayas pasado por acá, que nos hayas un poco ilustrado con una historia que apenas se conoce, y el deseo nuestro de que tengan una convocatoria tan
importante o tan plena como la del año pasado o más, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias por habernos venido con tanta entereza a contar la historia de qué es lo que pasa con todas estas personas que integran a Fabita. No, la agradecida soy yo porque ustedes nos han dado visibilidad. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias por estar en el arranque. 11:38 de la mañana y pasó por el arranque Silvia Ibarzábal, vicepresidente de AFAVITA, Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina.